Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras, pero con límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra en la coordinación general de producción, José León en los controles y hablando para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, como les contamos, hoy estamos saliendo con un programa grabado. Estoy cumpliendo algunos compromisos a nivel académico. Sin embargo, dada la participación, el interés que ha generado el programa, la atención que ustedes siempre ponen, creímos conveniente, como se los anuncié el pasado jueves, estar hoy con ustedes, así fuese de forma grabada. La única gran diferencia es que no estaremos saliendo a través del chat. Sin embargo, les pusimos tarea. Ustedes escriban al chat y después yo mismo y con el equipo de producción vamos a revisar todos los mensajes que ustedes manden, a anotar las inquietudes que surjan y de allí saldrán más insumos para seguir dando esta vuelta al mundo semanal donde ustedes y nosotros vemos toda esta dinámica realidad internacional. Bueno, para empezar nuestro recorrido semanal hacemos publicidad y les recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Es probable que muchas veces te hayas sentido frustrado, tienes un producto, tienes una idea, quieres incursionar en algo y resulta que dices, bueno, lo tengo todo, pero no termino de convencer, no me compran lo que vendo, no me llaman, no me piden que intervenga en algún escenario. ¿Qué falta? Falta saber comunicar, falta llegar de forma precisa, minuciosa, entender cuál es el momento en el que usted tiene que transmitir esa idea. Y para eso está el equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los guía, los asesora, los acompaña y también los forma. Ustedes nos pidieron cursos presenciales, querían un curso de los nuestros que tuviese, en el que pudiésemos encontrarnos y Policreativa Consultores ofrece un curso de negociación. Próximo 15 y 16 de noviembre en Caracas, Venezuela, vamos a negociar lo que hacemos a diario, pero entender cuáles son las herramientas adecuadas. Para más información, ve a nuestra página web y síganos a través de las redes sociales, @policreativa_consultores. Si usted está fuera, diga yo también quiero un curso, ¿qué hago? Haga uno de los cursos que tenemos, modalidad virtual. Siempre con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y algo fundamental, el aval del CEP, el Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora para que logren triunfar en las metas que se han trazado. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar y hoy queremos hacerlo de una manera distinta. Va a ser además un programa donde trataremos grandes temas que no pierden vigencia, que van a estar. Sin embargo, el primero queremos referirlo y va a salir de allí a un libro. Nosotros escribimos un libro llamado Brasil, elecciones, propaganda, campañas, regiones y controversias de un país tropical. Es un libro que surgió de un trabajo académico en el cual analizamos las campañas electorales brasileñas y a partir de allí hacemos un recuento de todo lo que ha venido ocurriendo y lo que acontece en un país muy distinto al del resto de la región. Ese trabajo académico se convirtió entonces en una obra amena en la que ustedes pueden tener la posibilidad de involucrarse, de recorrer junto con nosotros las distintas campañas. Hay un sistema de códigos QR para que ustedes puedan entrar. Es un juego de inmersión, ustedes participan como si estuviesen allí en las campañas, en los distintos momentos de la historia brasileña, escuchando a los actores. Y les traigo el comentario porque ese libro ha sido galardonado a un premio Napolitan. Los premios Napolitan son los llamados Oscar de la comunicación política y bueno, he tenido el inmenso honor de que la obra ha sido avalada y ha sido reconocida para estar nominada. Ya el hecho de que hayan nominado al libro para un premio Napolitan genera evidentemente un enorme orgullo, una gran satisfacción. Claro que uno quiere ganarse un premio Napolitan, pero ya el simple hecho de que nos hayan considerado un libro nuestro para esa obra, para ese galardón, bueno, nos despierta evidentemente una satisfacción y una enorme alegría. Como les digo, es una obra que incluso vale la pena en el sentido de que es distinta, es una obra de recorrido, no es el libro denso de la teoría, sino es esa combinación práctica, acompañamiento y seguimiento a todas esas campañas. Ustedes van leyendo, yo siempre recomiendo
a quienes adquieren el libro que lean con un teléfono inteligente cerca, en un lugar que tengan buena señal, que tengan posibilidades de conectarse a una red, y allí entonces ustedes van a ir activando todos esos códigos que tienen y van a participar de lleno junto con nosotros en ese recorrido de la historia brasileña. Una historia de Brasil que es distinta, como les digo, a la del resto de la región. Brasil está constituido como un imperio. Recuerden incluso que la colonización brasileña, Brasil es una colonia portuguesa donde se invierten ciertos parámetros. Mientras el mundo hispano era visto, si se quiere, con cierta idea de que la metrópoli era España y el resto eran unas colonias poderosas, eso sí, pero en las que no había mayor capacidad de acción y donde ocurrían una serie de hechos, pero el poder central estaba en España. Aquí cambia, aquí la amenaza portuguesa hace que la amenaza francesa en este caso hace que la corona portuguesa se traslade a territorio americano y terminen haciendo de Brasil la sede del poder. Incluso se da un proceso allí de cierto quiebre, cierta ruptura, cierto dolor cuando las cortes en Portugal, cuando ya se había superado la amenaza francesa, le ordenan al rey que regrese y allí se da un pacto, un acuerdo, cierta negociación para entender que había que distribuir el poder y podían hasta cierto punto hablar de la creación de dos países que en algún momento, a lo mejor era la ilusión, pudiesen unirse. Entonces Brasil es un país que nace siendo un imperio, que tiene a don Pedro I, que es un personaje muy peculiar y particular de la historia, un muchacho desordenado, con una actitud, vamos a decir, bastante ensimismada, con un personalismo, con una manera de ver la vida como una fiesta continua, y terminó siendo el gran hombre de la unificación. Después él tiene que marchar, abdica, eran muchas las presiones, hay una situación en Portugal y termina quedando el poder en manos de su hijo, Pedro II, a quien muchos decían que no iba a ser un personaje que pudiese garantizar la estabilidad, un muchacho tímido, lleno de temores, sin una figura ni paterna ni materna que pudiesen acompañarlo, y resulta que fue el gran hombre de la estabilidad brasileña, don Pedro II. Incluso cuando derrocan a Pedro II, gobernaba Venezuela el presidente Juan Pablo Rojas Paul, y comentan que le llevan la noticia al primer mandatario venezolano y le dicen: presidente, le comentamos que derrocaron a don Pedro II, y dicen que el presidente de Venezuela dijo: caramba, se acabó la única república del continente. Y entiendan el significado tan profundo y hermoso al mismo tiempo de la frase, porque Brasil no era una república, era un imperio, pero era un país totalmente diferente, era un país con unos niveles de estabilidad, de crecimiento, de elegancia, de altura, con problemas. Es más, lo que le termina costando a don Pedro II el trono es la abolición de la esclavitud. Ni él ni el papá podían entender que sobre Brasil hubiese esa sombra negra de una estructura de esclavos que seguía lacerando, y terminó dando el paso. Incluso se encontraba fuera por razones de salud el emperador Pedro II, fue su hija la que llevó adelante la medida, y eso parece que fue un impulso, una inyección de ánimo a Pedro II, que se recuperó y logró regresar, pero la suerte estaba echada. Y a partir de allí entonces un Brasil diferente, con una relación de una república accidentada, con un militarismo presente, después ese pacto, el llamado café con leche, la relación de poder entre Minas Gerais y Sao Paulo, luego la llegada de Getúlio Vargas, primero con un ejercicio concreto, se pensaba temporal, luego con su Estado Novo, después la caída de Vargas, el regreso de Vargas al poder, esa ida de Vargas o la salida de Vargas por un suicidio, y unas escaramuzas que terminan llevando a Brasil para que asumiera Juscelino Kubitschek en los años 50, el hombre de la modernización, la figura central del progreso. A Kubitschek lo sucede Jânio Quadros no logra terminar su mandato, termina João Goulart ese periodo, y Goulart es derrocado y empieza una larga era militar para Brasil que se extendió por 2 décadas, que termina en los años 80 con la elección indirecta de Tancredo Neves. Sigue el drama en Brasil, Neves no puede tomar posesión y José Sarney
el vicepresidente es quien se encarga. Luego, elecciones directas y los mandatarios que han seguido hasta llegar a esa visión de un Brasil prácticamente dividido, polarizado que tenemos hoy, donde se ha perdido esa magia, se han perdido esos colores, donde pareciera que la realidad se circunscribe a Lula, Bolsonaro o Bolsonaro y Lula. No hay términos medios, una sociedad completamente rota que exige y a la que urge presentar un liderazgo totalmente distinto. Entonces esa es la apuesta, ese es el recorrido que hacemos en esa obra Brasil, elecciones, propaganda, campañas, regiones y controversias de un país tropical, un libro que, como les digo, está nominado al premio Napolitan como libro político del año. Bueno, nos llena de profunda ilusión y una gran alegría estar allí. Ese libro, les repito el título, Brasil, elecciones, propaganda, campañas, regiones y controversias de un país tropical, se consigue en la plataforma Amazon, ahí se tiene, y como les digo, es un recorrido distinto que hacemos sobre la base de entender a Brasil desde la perspectiva de lo político, de las campañas, de las ofertas, de los discursos y de la evolución que se ha dado hasta caer en la contemporaneidad y preguntarnos qué es lo que está ocurriendo allí, qué termina pasando. Bueno, Brasil es un país apasionante y creo que el comentario del libro y la nominación al Napolitan nos ha dado pie para este primer tema que hemos tratado, que nos puede llevar 2, 3, 4, 5, 6 ediciones de Sin Fronteras pero con Límites, porque es un tema bastante complicado, un tema que hay que entender. Brasil es un país muy particular al que poco se les estudia en la región, un país muy grande, con un idioma distinto, un país que sigue siendo referencia además en la región. En algún momento se pensó un Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, eso no se concretó. Sin embargo, uno observa, por ejemplo, al presidente Lula actualmente, y ese esfuerzo de hablar al menos de la paz en el Medio Oriente, de la paz entre Rusia y Ucrania, de mediar en la situación de América Latina, pareciera la evidencia de que trata de alguna manera de recuperar ese prestigio que Brasil considera debe tener. Así que bueno, ya que decimos que el título del libro dice Brasil, elecciones, propaganda, campañas, regiones y controversias de un país tropical, yo creo que nada mejor que ponerle música a esta parte para entrar a un nuevo tema, escuchando a un hombre brillante, un hombre universal, un brasileño universal como Sergio Méndez con Un País Tropical. Escuchamos a ese gran brasileño y regresamos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Bueno, continuamos, vamos a seguir después de ese vuelo rasante por la realidad brasileña. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? De un tema que desafortunadamente está permanentemente en la palestra. Usted dirá, bueno, ¿por qué Luis Daniel dice que desafortunadamente está así? ¿Por qué esa calificación antes de tratarlo? Bueno, pues nos vamos a referir al tema migratorio. La forma en que se ve la migración en el siglo XXI tiene que llevar inexorablemente a una reflexión. Tenemos que pensar qué está ocurriendo. Cuando uno examina la historia de las migraciones, dice, bueno, ¿por qué la gente migra? Uno se da cuenta que en la antigüedad, estamos hablando ya de eras superadas, la gente migraba porque probablemente estaba bien en el sitio en el que se encontraba, pero quería estar mejor. Era la idea. A mí me gusta siempre poner el ejemplo, a los que les gusta la zarzuela española, el ejemplo de los gavilanes, de Juan el Indiano, que vivía en España, vivía tranquilamente, y le provocó tratar de buscar algunos recursos, y se fue a Perú, y en Perú logró encontrar plata, la plata como recurso. Entonces él regresa y por eso él canta, hoy vuelvo rico y poderoso. Ya es una persona que puede evidenciar una opulencia, que puede incluso tener un crecimiento. Y eso es a lo mejor la imagen de lo que es el espíritu de los migrantes. Los migrantes se van, se marchan de su tierra, no porque esté mal, estamos hablando de la idea del pasado. Atención con esto porque ahora es diferente. Se marchan porque están de una manera, vamos a decir, estable, pero prefieren estar mejor e ir a una realidad distinta donde puedan obtener algunos beneficios hasta para volver, como regresó el
una de las figuras fundamentales de la zarzuela Los Gavilanes, que regresó a España rico y poderoso, como dice la canción. Ahora, ¿qué pasa en la visión contemporánea? Hay un flujo migratorio constante que afecta evidentemente en las pirámides poblacionales, los ejercicios demográficos. Pero ¿por qué la gente se va? Porque la gente no está bien en su lugar de origen. Fíjense cómo cambia la percepción y se modifican las teorías que aparecen. Las personas no están bien. Yo les pongo un caso, porque podría haber muchos casos en todo el mundo. Pero imagínense, vamos a hacer un recorrido. Hace un ratico hicimos un recorrido por la historia brasileña. Ahora vamos a hacer un recorrido africano. Usted vive en uno de los países del África subsahariana. Usted habita un país como Eritrea, vive en un país como Burkina Faso, es habitante de Níger. Recuerden que Níger y Nigeria son dos países distintos. Hay gente que dice, Níger es Nigeria en inglés. No, Níger no es Nigeria en inglés. Nigeria es uno y Níger es otro. Entonces usted habita cualquiera de estos países, Mali o Malí, Chad, y decide ir a Europa. Entonces mira el recorrido. Usted sale de esos lugares, se aventura a cruzar el desierto del Sahara y allí entonces está a merced de piratas, de traficantes de personas, de figuras que tratan de alguna manera de violentar la integridad, que lo capturan y lo esclavizan, porque hay esclavitud moderna en el mundo contemporáneo. El último país en abolir la esclavitud fue Mauritania hacia 1981. Imagínense, 1981. Venezuela lo hizo en 1854 con José Gregorio Monagas. Colombia lo hizo en 1851 con José Hilario López. Lo hizo Estados Unidos con Abraham Lincoln. Incluso le costó la vida ser un gran hombre de principios y de seriedad en el mandato. Pero Mauritania lo hace en 1981. Ya prácticamente entrando al siglo XXI. Podríamos decir, lo hizo ayer. Sin embargo, todavía hay esclavitud moderna en muchas partes del mundo. Personas a las que se les somete a unas condiciones de trabajo sin seguridad social, sin remuneración, que los tienen a merced de la explotación. Entonces, eso es a lo que se someten esas personas que salen de cualquiera de esos países africanos y de otros que hemos podido nombrar. Entonces vayan haciendo el recorrido, vayamos haciendo esa gira por allá. Se encuentran, tienen que vencer la situación del Sahara, donde incluso no solo son mercaderes, hay guerras civiles, hay varones del poder que tratan también de apropiarse. Es entrar, por ejemplo, a lugares como Libia, que es un país convertido en un estado fallido. Entonces logran de alguna manera superar esas vicisitudes, esos escollos, y llegan a las costas. ¿Para qué a las costas? Para salir y buscar lanzarse en una barcaza precaria, donde también van personas que no es que los llevan porque les provoca la buena fe, el sueño por acompañarlos, en lo absoluto, les venden los cupos, los montan en unas barcazas precarias sin condiciones apropiadas, no les ponen ni siquiera un chaleco salvavidas, muchos de ellos no saben nadar y se lanzan al Mediterráneo y ahí tratan de llegar. A veces los intercepta alguna de las flotas navales de los países de Europa y los detienen. Entonces, ¿qué hacen estos traficantes? Bueno, lanzan a las personas al mar para tratar de huir y tener menos peso y poder escaparse. No les importa porque no hay ningún ejercicio de dignidad. Lo que hay es la vida convertida en un negocio. Entonces se termina generando una situación que cuando logran pasar a Europa quedan sometidos a una condición, a una visión de estar además a merced de la incertidumbre. Porque quiero que vean esto, ustedes que nos acompañen en este relato que estamos haciendo, que es dramático. Esas personas llegan a Italia, llegan a Francia, ¿a qué? A vivir de la limosna, a estar pernoctando en una plaza, a tener que disponer de la caridad para poder simplemente estar allí, que una iglesia los proteja o que una organización no gubernamental les brinde ayuda. El negocio en muchos casos también de la cooperación internacional es dramático, entonces hay unos recursos que se terminan dando y usted ve que a las personas le dan, es simplemente
un insumo para que subsistan y se mantengan allí, y se quedan grandes recursos en la burocracia, en este caso en la buromanía, en la burocracia negativa, queremos decir, excesiva, de papeleo, oficinas, viajes, conferencias en las que no se dice nada, se habla mucho y no se dice nada. Entonces todo eso termina haciendo que esas personas estén allí también sometidas a la violencia, hacinadas, con la incertidumbre de que los puedan devolver y devolverlos a unos escenarios. Por ejemplo, lee unos relatos de Eritrea donde estas personas, una vez son devueltas, son castigadas con dureza, o a las familias les imponen también condiciones muy duras porque su pariente decidió tener una vida mejor. Entonces ustedes dicen, bueno, pero entonces ¿a qué se va esa persona? Muchos casos a lanzarse una fuente, a agarrar unas monedas, como ocurre en Italia. Bueno, quiero que piensen cómo están esas personas en su país de origen para preferir hacer toda esa travesía que podría servirnos para escribir un guión y presentarlo a una de esas productoras de series, bueno, que prefieren eso, vencer el temor a que los agarren los traficantes de personas, quedarse perdidos en el desierto, aventurarse al Mediterráneo y terminar viviendo de la limosna en Europa. Bueno, así tienen que estar en su país de origen. Entonces, un compromiso que tiene que tener la comunidad internacional es atender las causas que originan esa migración. No son paños tibios, no son palitos o elementos concretos con los que vamos a edificar una determinada realidad, sino es buscar verdaderas respuestas para tratar de entender por qué la gente está migrando. Aupar el desarrollo concreto de la persona, en libertad, en democracia, con capacidad de poder crecer, de desenvolverse en un ambiente limpio, con grandes avances en materia de respeto a la dignidad humana, de derechos humanos, con oportunidades. ¿Por qué la gente no migra? Se pueden ir, y algunos lo hacen, pero ¿por qué no se da ese periplo de Suecia, de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia a otros países? Porque allí hay condiciones. Si usted quiere vivir una vida distinta, puede migrar, no hay ningún tipo de problema, pero el que usted tenga la posibilidad de cubrir sus necesidades y de crecer en un ambiente con oportunidades podría ser la garantía para que la migración deje de ser vista desde una forma peyorativa y que deje además de concebirse como el escape, la idea, yo quiero irme, esta vez no me voy porque estoy bien y puedo estar mejor, me voy porque estoy muy mal en el lugar en el que estoy habitando y no tengo mayor perspectiva para seguir. Cuando uno ve el drama de las personas, que observa las noticias que salen en esas barcazas tratando de llegar o que llegan a las costas españolas, y usted observa allí a algunos que están de vacaciones, y entonces salen y de repente llegan y se lanzan allí a tratar de encontrar suelo y de correr. Es una imagen que no es noticiosa, es dramática, es perversa, porque quiere decir que algo no está haciendo bien, o no están haciendo bien ni la humanidad ni la comunidad internacional para atender a esas personas que están en esas condiciones. Tristemente, pareciera que respondemos en muchos casos a una vorágine informativa. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos computadoras, nos pueden oír desde cualquier parte del mundo, podemos conversar, podemos interactuar, saber qué estamos discutiendo en este momento, o qué discute un parlamento, de qué se está hablando en un medio de comunicación, pero lamentablemente las noticias son efímeras. Hay una vorágine informativa donde hoy prestamos atención a algo y después dejamos de verlo porque ya no nos genera información, no nos despierta interés. Caso, por ejemplo, haitiano. ¿Quién se acuerda de que hay un país que es un drama hecho Estado como Haití? Entonces, este tema migratorio vamos a seguir explorándolo y es desde esa perspectiva, una revisión crítica para buscar solución que pueda entender que detrás de los números, de los millones que tienen que emigrar, hay seres humanos con necesidades, sueños y que dejan una familia atrás y se comunican con ella a través de lo frío de una pantalla de un teléfono. Bueno, vamos entonces, ya que hablamos del Mediterráneo de una forma bastante dura, bueno, pongámosle algo de música, y es este Mediterráneo el que uno sí quiere cantarle, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Escuchamos a Serrat y regresamos con nuestra emisión de Sin Fronteras, pero con Límites, de hoy jueves. Ya venimos. Bueno, regresamos, estamos haciendo hoy este recorrido. Recuerden que el programa de hoy es grabado. Como les anuncié, atiendo unos compromisos
académicos, no teníamos la certeza o la seguridad de si íbamos a poder al menos hacer una llamada, pero nos parece que como estamos siempre atentos a esta vuelta al mundo semanal, había que salir, aunque fuese de manera, vamos a decir, no directa, no al instante, pero sí con temas de actualidad, y que ustedes muy activos en el chat, escuchando siempre Radio Sintonía 1420 AM y dejando sus comentarios, dejen sus puntos de vista porque los leeremos posteriormente y de allí pueden salir respuestas para el programa que viene. Lo que ustedes dejen como pregunta, vamos a abordarlo entonces el programa que viene. Bueno, continuamos y hacemos publicidad y evidentemente hablamos de Policreativa Consultores. Ya saben, cuando tenga la necesidad de encontrar por qué no convence, por qué el documento que presento no lo han leído, si lo escribí de forma meticulosa, lo revisé, lo envié, bueno, probablemente es que lo envió a quien no debía enviarlo, o no le hizo llegar el documento a la persona que decide. Usted tiene un emprendimiento, usted es un emprendedor y le ha puesto cariño, dedicación, además lo hace con hermosura y fabrica un producto que a lo mejor es diferente al resto. El suyo tiene algo que los demás no tienen y usted además le pone la delicadeza de una etiqueta apropiada, lo envasa con cuidado, tiene las normas de seguridad precisas, tiene los permisos además, y resulta que no lo vende. Bueno, ¿y por qué no lo vendo? Porque a lo mejor no tiene un plan de mercadeo adecuado y no sabe a quién tiene que ofrecérselo, cuándo debe hacerlo, por qué medios tiene que llevarlo. Es como el tema de la comunicación. Comunicar no es prender un micrófono, agarrar un celular y decir 4 ideas. Usted tiene que articular el discurso. Y para eso está Policreativa Consultores, que los guía, los acompaña, los forma, les da las herramientas para que ustedes encuentren el momento ideal para salir e impactar positivamente. Policreativa Consultores, visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de nuestras redes sociales @policreativa_consultores. Policreativa Consultores, acompañándolos para que triunfen en lo que se propongan. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Recuerden seguir las redes de Radio Sintonía, estar atentos a la página web, seguir también nuestras redes particulares, @LuisDaniel2501 en el Instagram, el TikTok, en este caso el Twitter, el ex es @LuisDAlvarezVA, el TikTok @LuisDanielAlvarezD, ahí salen también algunos insumos para el programa, y suscríbanse. Les decimos a veces, oye, queremos escuchar el programa pero no pudimos estar a la hora, ¿qué hacemos? Bueno, para eso están los programas también en 2 plataformas. Lo pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram y en un canal YouTube donde también hay un repositorio de todos los programas. Y además es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre, @LuisDanielAlvarezV_Radio. O sea, Luis, mi primer nombre, Daniel, mi segundo nombre, Álvarez, con Z al final, mi primer apellido, y V, la letra V, solita, V, de Vanegas, que es mi segundo apellido, radio, @LuisDanielAlvarezV_Radio. Bueno, ingresen allí, se suscriben y si no pueden escuchar el programa, ahí lo tienen. Y si pudieron escucharlo, oye, ¿qué fue lo que habló el libro de Luis Daniel sobre Brasil? O el tema migratorio, o este tema que vamos a tocar ahora sobre Donald Trump. Quiero escuchar algo, no me quedó claro, me gustaría hacer una pregunta. Ahí tienen los programas para avanzar. Así que tienen tarea. La tarea es seguir entonces los programas, seguir las redes y entre todos hacer agenda y pregunten, envíen sugerencias. Por ejemplo, este tema que vamos a tratar ahora surgió de un comentario de nuestros oyentes. Nos dijeron que querían que hiciéramos un poquito de énfasis en la figura de Donald Trump. ¿Por qué llega Trump a la política estadounidense? Te dice, bueno, Trump es un hombre que pareciera contestón, desordenado, que no tiene un parámetro ideológico concreto, pero Trump es la respuesta a que algo en la política estadounidense no se estaba haciendo de la mejor manera. Ustedes dicen, claro, el gobierno de Biden, que pudo haber tenido algunos aciertos, pero termina en una postura bastante compleja. No es el gobierno de Biden, es que el sistema estadounidense empezó a presentar fisuras. Nosotros la semana pasada hablábamos de China. A mí me gusta mucho citar una frase de Mao Zedong, aclarando siempre cito a mi papá Norberto, mi abuelo materno, que decía que una explicación no pedida es una acusación manifiesta.
¿En qué sentido? En que uno no debe estar explicando las cosas, porque el que mucho explica es por algo. Pero tomo la licencia, aquí sí voy a explicar y voy a aclarar. Yo nunca he sido maoísta, ni me parece que Mao haya sido la solución ni la visión lógica para entender los problemas de la humanidad. Pero en este caso, Mao tiene una frase que es muy interesante. Decía hace mucho tiempo que los Estados Unidos, que el imperialismo yanqui, él lo decía así, no era más que un tigre de papel. Y eso pareciera ser lógico. Ese Estados Unidos que nos han vendido, que nos han mostrado en los libros, en las películas. Decía Facundo Cabral en las giras de conciertos con Alberto Cortés, en lo Cortés no quita lo Cabral, que él le daba esperanza, porque había Estados Unidos muy débil porque ya en todas las películas atacaban y daban de baja al mismo vietnamita, lo decían por supuesto irónicamente. Y es que sí, ese Estados Unidos poderoso que nos ha vendido el cine, que nos da la literatura, no es el mismo país, es un país que pierde votaciones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es un país totalmente resquebrajado en materia de fuerza internacional, que se escuda en su posibilidad del Consejo de Seguridad, donde tiene un derecho preferente de voto o un derecho de veto, como lo denominan algunos de forma sencilla. Entonces eso hace que Estados Unidos tenga una estructura de fortaleza, de mucha fuerza, que en la realidad no es así. Y a mí, si se quiere, el punto de quiebre que termina confirmando esto, lo vimos cuando perdió las elecciones Trump, cuando Trump no pudo ganar la reelección y ganó Biden. Y vimos unas imágenes en la toma de posesión de Biden que yo al menos denominé la bananerización de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos parece un país bananero, un país africano, parece un país de América Latina. ¿En qué sentido? En que a una persona que gobernaba no le gustó el resultado, entonces hizo lo que fuese para impedir que el que había ganado pudiese tomar posesión. Y vimos a un grupo de individuos entrando al Congreso estadounidense, incluso uno de ellos en la oficina de la señora Pelosi, ensuciando la oficina, tomando papeles. Entonces esa prueba era que en Estados Unidos las cosas no marchaban bien, que había una idea de revanchismo, de cierta pugna, y es un país totalmente polarizado. Entonces uno veía, por ejemplo, el caso de Mike Pence, el vicepresidente de Trump, que admitió que había perdido las elecciones Trump y que él iba a ir a la toma de posesión. Bueno, se ganó la enemistad de Trump al punto de que Trump le quitó el saludo y vino otra vez a entablar algún tipo de conversación con él en las exequias del expresidente Jimmy Carter. Pero el resto ni siquiera lo saludaba. Entonces pueden decir, bueno, es que Trump es un individuo a lo mejor malcriado, no le gusta asumir que pierde. Que lo grave es que esa actitud es la que termina imperando, y todo ese grupo que acompaña o que está más bien en contra de esa forma de ver la política dentro del Partido Republicano han quedado totalmente desplazados. O sea, hoy no hay Partido Republicano. Trump es el Partido Republicano, Trump es él. Y el resto de actores que hubiesen podido tener algún tipo de influencia, totalmente desdibujados, porque es lo que Trump diga, en un ejercicio que se ha convertido en propaganda. Ahora, frente a Trump, tampoco hay una opción cierta que tenga capacidad de convencer. Y ese vacío lo han tratado de llenar dos personajes que hacen ruido en la política estadounidense. Por un lado, el senador Bernie Sanders, y por el otro, la representante Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Por qué digo que hacen ruido? Porque a usanza nuestra ellos parecieran tener un discurso socialdemócrata. Desde la perspectiva estadounidense pareciera más bien que son actores del comunismo internacional, cosa que yo creo que es totalmente exagerada. Pero en todo caso se ha desdibujado la posibilidad de tender puentes y Trump responde a esa idea de revancha. La imagen de hacer a América grande otra vez es el emblema de que algo no se estaba llevando como había que hacerlo. ¿Y a quién le habla Trump? A los llamados cuellos rojos, que son las personas del centro de los Estados Unidos, agricultores tradicionales, que compran la idea poco profunda de que los mexicanos les quitan el trabajo. México, por cierto, es el país más grande del mundo, porque cualquiera que hable español es mexicano. Entonces ahí meten a mexicanos, argentinos, venezolanos, colombianos. Alguien nos decía, oye, e incluso españoles. Bueno, imagínense el tamaño de México. Entonces no importa que si eso es cierto o no, es la matriz de opinión que se ha terminado sembrando y lo que se ha llevado. Hay en estos momentos una situación estadounidense en dos niveles. Vemos a un Trump muy activo internacionalmente,
pareciera la imagen de haga ruido para que no vean qué es lo que le ocurre. Vemos un Trump hablando del tema internacional, tratando de pacificar al Medio Oriente, que pareciera en este momento lamentablemente esa paz totalmente efímera, o hablando de conflictos que incluso no existen y sacando países que no están en guerra, después esa vinculación con China y una cierta armonía que no se sabe hasta dónde llegará, mediando en el tema Rusia-Ucrania, pero dentro hay una situación muy controversial que en este momento se evidencia con un país detenido, un Estado totalmente parado en materia interna porque no hay acuerdos necesarios para destrancar ese juego. Entonces habría que ver hasta dónde la fuerza y la postura que tiene Trump puede de alguna manera llenar ese vacío. El gran inconveniente es que no hay en ningún punto una figura que pueda surgir. Falta alguien, por ejemplo, como John Kennedy, un personaje de esos que puede hasta cierto punto arrastrar. Si quieren un republicano, bueno, Ronald Reagan, por ponerles uno, que son personajes que desde su visión, Bill Clinton, demócrata, pueden tratar de convencer y pueden llevar. No se queda, así como hablamos hace un rato que Brasil pareciera no tener colores, tampoco Estados Unidos. Todo gira en torno al presidente Trump con unas imágenes que generan perturbación y angustia. Bueno, ya que hablamos del presidente Kennedy, creo que hay que escuchar a los Bee Gees. ¿Y qué tienen que ver Kennedy con los Bee Gees? No, Kennedy era de Massachusetts. Creo que hay que escuchar entonces Massachusetts con los Bee Gees y regresamos para hablar un poquito del tema multilateral. Ya regresamos. Massachusetts con los Bee Gees. Los Bee Gees, como dice uno, nunca dejan mal. Además es un grupo que tiene la enorme ventaja de ha estado varias veces durante varias décadas encabezando y teniendo temas en el puesto número 1. Así que creo que es válido escuchar a los Bee Gees y bueno, esas interpretaciones Massachusetts de una canción emblemática. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy hablando de un tema que ustedes también nos han solicitado. Es conversar un poquito de la integración. ¿Qué ocurre con el tema de la integración en el mundo? Yo iba a decir en América Latina, pero en el mundo. Resulta que la integración, como se tiene vista, pareciera también haber fracasado. Esa idea de clubes de presidentes amigos, donde los enormes temas y los desafíos no se abordan porque existe temor de que después le toque a usted, le sea su gobierno el que se vea en entredicho, entonces usted va a ser sujeto también de fiscalizaciones, de revisiones. Entonces mejor que dejemos la integración como ese modelo de hacer cumbres presidenciales donde se toma la palabra, donde se toman la foto de rigor, ahí por supuesto el brindis tradicional y después convoca una sede y hasta ahí llega. Siempre es así, ¿no? Ha habido casos que nosotros consideramos sí han logrado avanzar un poquito más en el eje de integración, uno de ellos la Unión Europea, donde hay una integración a otro nivel, mucho más clara, diáfana, con problemas, tampoco es una integración totalmente tranquila, fluida, donde no haya, es más, pregúntenle a los ingleses que aprobaron el Brexit, no les gustó y terminaron saliéndose, y hoy se arrepienten de la salida, porque impacta en cualquier espacio, pero la Unión Europea sí ha demostrado que puede construir parámetros distintos, posturas y propuestas definidas en torno a una libre circulación de personas, de capitales, de ideas, de ejercicios que tienen que ver hasta el perfil universitario, de vivienda. En América hubo un experimento, yo digo hubo, tristemente lo digo en pasado, que es el de la comunidad andina. Hoy la gran metáfora de la integración andina es pasar por Bogotá o estar en Bogotá y observar allí en cerca al centro financiero de Bogotá, encontrar que hay una cerca de la 72, la 76, encontrar que ahí está la sede del Parlamento andino que está apagada. Ahí hay unos pisos que no están operativos, un edificio que se nota que no le hacen el mantenimiento adecuado, y esa es la imagen de la comunidad andina, una comunidad andina apagada, sin ningún tipo de realce. La salida de Venezuela en 2006 impactó sustancialmente, la actitud que tomó Colombia respecto a la elección de los parlamentarios andinos también tuvo mucho que ver, y terminó la comunidad andina, que fue un experimento muy parecido al del modelo europeo,
en un plano secundario. Por eso, tristemente, lo digo en pasado, esto no es una afirmación, decir, bueno, se acabó, no se acabó, hay que buscar las vías para recuperar. Ahí está, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro, que va de salida y que además, lamentablemente, Petro, con esa actitud que toma explosiva y altisonante, pierde el foco de los temas que al menos aborda y trata de llevar, pero se queda en una forma ahí totalmente destemplada. Entonces, Petro ha dicho que hay que buscar el fortalecimiento andino, pero uno tendría que ver si en realidad Colombia ha abogado por ello y ha hecho algo más allá del presidente colombiano decirlo. Fíjense, por ejemplo, otra integración, la Alianza Pacífico, que fue ese modelo que crearon México, Colombia, Perú, Chile, una integración distinta, con embajadas compartidas, que no es algo que nació o que sea estrictamente visto para la Alianza Pacífico. Ya el G3, México, Colombia y Venezuela, lo había puesto también en algún momento como una prueba, tratar de tener representaciones diplomáticas que se compartieran. Bueno, lo hizo la Alianza Pacífico, cumbres virtuales, tema de recorridos además que pudiese garantizar cierta celeridad y facilidad digital y electrónica. Tristemente el experimento sucumbió, privó el criterio político, la pugna entre el gobierno mexicano y el peruano, producto de la salida del presidente Pedro Castillo, la actitud que ha tomado también Colombia respecto a Perú, la escaramuza fronteriza entre Colombia y Perú. De todo eso ha llevado a un desgaste que se deje de lado un experimento que uno podría pensar era novedoso, al menos en materia de seguimiento y de visión, y al menos de alternativa. No tampoco era lo que tenía que imperar, pero al menos se pensó distinto, porque algo sí pareciera quedar claro, y es que la integración como la concebimos no es la solución. Esa manera de tener a una organización de las Naciones Unidas que sigue como si estuviésemos al final de la guerra, con unos vencedores de la guerra, entre comillas, que se sientan allí y son los que deciden, que logran incluso con ese derecho preferente de voto, con ese veto, frenar ciertas iniciativas que podrían de alguna forma canalizar. Entonces hay, por ejemplo, lo vimos con la postura estadounidense durante el gobierno del presidente Biden de votar en contra de la propuesta de Argelia de reconocer a Palestina. Entonces Biden, que había tenido una posición de la defensa de los dos estados, cuando llega al Consejo de Seguridad vota en contra, y ahí la votación fue 13 votos a favor, una abstención incluso un miembro pleno, pero era abstención, no negaba, y el voto en contra de Estados Unidos. Entonces ese andamiaje no responde a la realidad actual, en la que hay mucho más países, en las que hay necesidad de un dinamismo, en el que tienen que actuar tanto actores civiles como organizaciones del tercer sector, lo que uno llama ONG, tienen que estar permanentemente incidiendo. Además, en un escenario posmoderno donde todos los conceptos están en entredicho, donde la noción de Estado tradicional ha perdido también fuerza, donde empiezan a surgir criterios que están y comprometen al Estado, el caso que hablábamos hace un momento de la Unión Europea o de la Comunidad Andina, con estructuras que obligan a los Estados a tener que acatar y a tener que hacer o llevar adelante cursos de acción porque les ordenan que lo hagan. Entonces el Estado queda en un plano, si se quiere, también en entredicho. Entonces esta forma, por ejemplo el caso americano, una organización de Estados americanos que surgió en el año 1948 en Bogotá, además que nació con un enorme problema porque en medio de las deliberaciones asesinan al doctor Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que no era hombre sino pueblo, el hombre de a la carga, matan a Gaitán en Bogotá, es el bogotazo, y eso provoca entonces que las deliberaciones se tengan que mover dentro de la misma ciudad, hay un clima de angustia, y logra entonces nacer la OEA. ¿Pero por qué nació la OEA en el año 48? Porque ya la Unión Panamericana no daba respuesta, era un ente vetusto que no brindaba el verdadero soporte que requería la región. Ha llegado el momento, a nuestro juicio, también de pensar una nueva integración en la región, porque ya la OEA pareciera un actor secundario dentro de la dinámica, un actor que se consume en sus propias contradicciones, con unos secretarios generales que no tienen mayor capacidad de incidencia. Entonces ahí hay que también tener la mirada puesta a ver qué tipo de integración puede conseguirse, porque ya la que hay ahora, que es una organización de estados,
pareciera ni siquiera poder dar respuesta y aliento a lo que vive la humanidad. Así que bueno, atentos con ese tema también. Bueno, vamos prácticamente llegando al final del programa de hoy. Hoy, como les dije, un programa grabado, pero tienen tarea, escriban por los distintos medios, por las redes, escriban además al chat de la radio con sus preguntas, puntos de vista, que vamos a hablar de eso, Dios mediante, el jueves que viene. Bueno, nos vamos entonces despidiendo, diciendo que en la dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción. Hoy está José León en los controles, que nos acompañó aquí en la grabación y está permanentemente atento a los temas también y en el control técnico. Y bueno, y quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, en esta vuelta al mundo semanal, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Y creo que ya que hablábamos de integración, a muchos les va a recordar sus días de colegio cuando mandaban a hacer banderitas por el Día del Panamericanismo. Bueno, el himno de las Américas, el himno del Panamericanismo. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día.